Palabra de Dios, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites estar ante ti para estudiar tu palabra, ese tesoro, ese manual de instrucciones que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad agradable y perfecta y que cada uno de nosotros realmente podamos escudriñar más las Escrituras, entender la importancia de escudriñarlas, de estudiarlas, de leerlas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, para bien o para mal, todos tenemos que reconocer que sin excepciones, cada uno de nosotros somos un producto de lo que consumimos, ¿cierto? O más fácil, en palabras más de nosotros, uno es lo que come, ¿cierto? Uno es lo que come. Y podemos confirmar esto cuando vemos que, por lo general, una persona que come saludablemente va a tener un cuerpo saludable. Mientras que el que come de manera no saludable generalmente va a tener un cuerpo enfermo, ¿cierto? Es decir, la persona que come más vegetales, que realmente no está comiendo constantemente comida chatarra, comida rápida, no está tomando gaseosas, está tomando agua, el agua necesaria para cada día, no está comiendo muchos azúcares, por lo general va a tener un cuerpo más saludable, a diferencia de aquella persona que se mantiene comiendo eh, pizza, hamburguesa, gaseosas, ¿cierto? Por lo general va a tener un cuerpo más saludable. Entonces es una realidad. Somos lo que consumimos. Uno es lo que come, ¿cierto? Y uno podría quedarse ahí y creer que esa frase se limita únicamente a la comida. Pero la verdad es que esta frase puede aplicarse a todas las áreas de nuestra vida. Por más originales y únicos que nosotros podamos creernos, la realidad es que todos nosotros finalmente somos un producto de lo que consumimos o somos un producto de lo que hemos comido, ¿cierto? ¿Cómo así? Somos un producto de lo que nuestros padres hicieron con nosotros o nos enseñaron. Todos nosotros somos un producto de nuestros padres. Por eso es tan importante ser buen padre. Somos un producto de nuestras vivencias. Somos un producto de las personas con quien nos relacionamos. Somos un producto de la cultura en la que vivimos. Somos un producto de lo que leemos diariamente en el periódico, de lo que vemos en la televisión, de lo que vemos y leemos en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, en el TikTok, en el Instagram. Somos un producto de todo eso, aún así no lo creamos. Aún así nos creamos muy originales y muy únicos. Somos un producto de todo eso. Y por esa razón, aunque creamos que nosotros somos originales y únicos, la verdad es que lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos, tiene mucho más que ver con lo que consumimos anteriormente que una idea original de nosotros, ¿cierto? Todos nosotros somos un producto de todo que hemos consumido, de lo que ha entrado a nosotros, de todo ese input. Entonces, todos nosotros sin excepción somos un producto de eso que ha ingresado a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Todos nosotros, todos ustedes, examínense y se van a dar cuenta que tienen más parecido a sus padres, a lo que han aprendido del mundo. Muchas veces nos enojamos mucho con nuestros padres y no nos damos cuenta que lo que más nos enoja de nuestros padres es lo que más se parece a nosotros. No lo que es contrario a nosotros, sino lo que más vemos de ellos, más vemos en ellos de nosotros. Eso es lo que muchas veces nos enoja, ver que lo que más odiamos de nosotros es lo que vemos en ellos.
Y, por ejemplo, vamos a ver esto. Vamos a ver un pequeño ejemplo que realizó Pavlov, ¿cierto? Era un ruso, así se llamaba. Se llama el condicionamiento. El condicionamiento. Entonces, les voy a explicar esto. No es importante que se lo memoricen, ¿cierto? No es nada bíblico, pero nos va a permitir entender lo que hoy vamos a hablar. Entonces, en este experimento que hizo un ruso llamado Pavlov, él pone a un perro y a una comida, ¿cierto? Él pone un perro y al frente una comida. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a hacer el perro? Lo mismo que cada uno de nosotros hacemos cuando pensamos en un mango biche lleno de limón y de sal. Empezamos a salivar, ¿cierto? Ustedes ven ahí la saliva del perro. Entonces el perro inmediatamente ve la comida, empieza a salivar, ¿cierto? Empieza a echar baba, así como todos nosotros con el ejemplo del mango, ¿cierto? Incluso algunos de ustedes, en ese momento que estamos hablando de mango biche, con limón y con sal y pimienta, ya están salivando. En su boca ya sienten la saliva chorreando por sus bocas. Pero también pusieron luego al perro con una campana. Y obviamente el perro, cuando sonaba la campana, no salivaba, ¿cierto? No echaba baba. Así como si yo en este momento les tocara una campana a cada uno de ustedes, ninguno de ustedes salivaría. Ninguno de ustedes produciría saliva. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo Pavlov? Puso primero la comida, el perro salivó, es decir, echó baba. Luego, sin la comida, Pavlov hizo sonar la campana y el perro no salivó. Pero luego, ¿qué es lo que hizo Pavlov? Puso digamos, hizo sonar la campana y puso la comida. Entonces, es decir, él puso las dos cosas al mismo tiempo, puso la comida y hacía sonar la campana delante del perro. Entonces el perro, obviamente, empezaba a salivar, primero no por la campana, sino por la comida. Pero entonces Pavlov hizo esto varios días constantemente. Y entonces el perro, ¿qué es lo que hizo? Empezó a relacionar la campana con la comida, ¿cierto? Entonces, cada vez que sonaba la campana y le ponía la comida, el perro empezaba a salivar. Pero ¿qué es lo que hizo luego Pavlov? Entonces, Pavlov le quitó la comida e hizo solo sonar la campana, ¿cierto? Entonces, uno pensaría que como antes, el perro no salivaría porque solo es una campana, no hay comida. Pero el perro, en esa situación, empezó a producir saliva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo del perro y la psicología del perro pensaban, cada vez que suena la campana, va a haber comida, entonces voy a salivar. Eso es lo que estaba pensando el perro, es lo que estaba pensando el ser humano, ¿cierto? Entonces, perdón, lo que estaba pensando este perro cada vez que sonaba la comida. Eso se llama el condicionamiento, ¿cierto? Clásico, el experimento de Pavlov, ¿cierto? Nuevamente, entonces el perro al principio le pusieron la comida, el perro salivaba, o sea, producía saliva. Le pusieron la campana solamente y el perro no salivaba. Luego le pusieron los dos juntos durante varios días y el cuerpo del perro empezó a relacionar la campana con la comida. Entonces, cada vez que sonaba la campana, el perro salivaba para prepararse para la comida. Y luego, ¿qué es lo que hace Pablo? Le quita la comida e hizo sonar solo la campana y el perro, el cuerpo del perro, como ya estaba programado, ya estaba condicionado para comer en ese momento, empezó a producir saliva, ¿cierto? Eso se llama el experimento de Pavlov. Mire que incluso en la prédica aprendemos algo de ciencia y psicología. Y eso también nos ocurre a nosotros. De hecho, hagan el experimento. Cada vez que vayan a traerle el almuerzo a su esposo, a su esposa, a sus hijos, hagan sonar una campana. Y van a ver que ellos como que se van a ir programando. Cada vez que suena la campana es hora de comer. Pero luego un día, así como para hacerle la mala pasada, hagan solo sonar la campana y se van a dar cuenta que ellos ya van a estar preparados para comer y ustedes le van a decir no hay comida, ¿cierto? Entonces le hacen, digamos, la inocentada, por así decirlo.
Es porque el cuerpo se acostumbra a ese estímulo que es la campana para, digamos, para la comida. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque nosotros, como en este experimento, todos nosotros hemos sido condicionados a vivir, a actuar, a pensar, a hablar de una manera. Todos nosotros hemos sido condicionados, en otras palabras, hemos sido programados para actuar de una manera. Así que no se necesita de un chip en una vacuna para programarnos, ¿cierto? Eso es algo muy descabellado, algo muy descabellado. De hecho, algunos de pronto ustedes habrán visto en videos el video que donde la gente que se vacuna se pone como un celular o un metal en el brazo y que se les queda pegado. No, eso no es un imán, no es un chip, ¿cierto? Que se le pone a la gente. Eso es lo más ridículo. Eso es simplemente el sudor y la grasa que tiene en el brazo y por eso se le queda pegado, ¿cierto? Por eso se le queda pegado. No es ningún chip, no es ningún metal, no es ningún imán. Entonces, y realmente, en este momento, las grandes corporaciones no necesitan de un chip para programarnos para actuar. De hecho, ya nos están programando. Ya nos están programando. ¿Con qué? Con todo lo que consumimos, con todo lo que nos muestran todos los días, ¿cierto? Y de esta manera podemos concluir que todos nosotros somos esclavos. Todos somos esclavos de lo que consumimos, de la manera en que hemos sido condicionados, de la manera en que hemos sido programados. Todos nosotros. La televisión, la música no necesitan un mensaje subliminal para hacernos actuar de una manera. No, ya lo hacen directamente y nosotros actuamos. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos la propaganda, el comercial en televisión de Coca-Cola e inmediatamente, ¿qué pensamos en nuestra mente? Ay, qué rico una gaseosa, qué rica una Coca-Cola. Porque ya hemos sido programados. Porque lo que nos muestran en la televisión cuando nos muestran ese comercial de Coca-Cola no es, mire, se les va a subir el azúcar, la obesidad, eso no es lo que nos muestran. Lo que nos muestran es gente feliz, gente alegre, gente de fiesta. Entonces dice, ay, yo quiero eso. Entonces vamos y nos compramos la gaseosa. Vamos y nos compramos la Coca-Cola. Ya estamos siendo programados a través de las redes sociales, a través del TikTok, del Facebook, del Instagram, de todas estas redes sociales. Ya estamos siendo programados. Uno cree que uno tiene el control sobre las redes sociales. No, todo lo contrario. Las redes sociales nos programan. Incluso, y se ha demostrado, para que nosotros votemos por aquellos presidentes o gobernantes que ellos quieren. Hoy en día, donde más invierten los gobernantes de este mundo es en las redes sociales. ¿Para qué? Para que las redes sociales nos programen, para que nosotros votemos por ellos. Entonces miren que estamos siendo programados. No se necesita un chip. No se necesita un chip. No se necesita un chip. Y por eso nosotros podemos decir, somos esclavos. Somos esclavos de lo que nos enseñaron nuestros padres. Somos esclavos de la cultura en la que vivimos. Somos esclavos de la sociedad en la que existimos. Somos esclavos de todo lo que hemos aprendido en este mundo. Somos esclavos de la televisión, de la internet, de las redes sociales. Somos esclavos, estamos programados, estamos condicionados. Somos esclavos del sistema, somos esclavos del mundo. Todos nosotros somos esclavos. Somos tan esclavos que si mañana nos compráramos el celular de última moda y pasado mañana nos dijeran que hay un celular un poco mejor y que finalmente tiene funciones que ni siquiera conocemos, lo compraríamos. Porque estamos condicionados de esta manera. Estamos condicionados así. Y sería bueno, todo esto sería bueno si los padres fueran perfectos y nos enseñaran únicamente lo mejor. Sería bueno si la cultura nos inculcara glorificar a Dios. Sería bueno si los medios de comunicación y las redes sociales no nos programara para
pecar, sino más bien para vencer el pecado. Pero la verdad, la realidad es que nuestros padres son imperfectos y hacen lo mejor por nosotros totalmente, pero son imperfectos. La verdad es que la cultura está alejada de Dios y odia a Dios. La verdad es que las redes sociales nos quieren cada vez más esclavos, más pegados al celular, al computador, a la televisión. Y ante todo, el que dirige la corriente de este mundo, que es el diablo, desea que nosotros sigamos programados, que nosotros sigamos condicionados, que nosotros sigamos esclavos. ¿Para qué? Para que estemos eternamente bajo su dominio. Y es por esta razón que debemos prestar atención a las palabras que Jesús nos dice en Juan 8:32. ¿Qué nos dice Juan 8:32? Vamos a ver qué nos dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sin duda alguna, estas son las palabras más revolucionarias que existen. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estas son las palabras más revolucionarias, la verdaderamente progresistas. No el progresismo de hoy en día que simplemente es la copia de la copia de la copia que todo el mundo está recitando sin saber realmente qué es lo que significa, que es totalmente algo político, que es realmente algo de poder y no realmente algo que quiera cambiar las vidas. Pero Jesús nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Hijo de Dios nos está dando la clave para ser libres. Jesús nos está enseñando que la única forma de ser libres de la programación que el mundo ha producido en nosotros, de este condicionamiento que hay en nosotros, la única manera de ser libres del pecado que mora en nosotros y que nos está destruyendo a nosotros y a nuestra familia y a nuestra sociedad, es conocer la verdad. El que no conoce la verdad vive engañado, vive condicionado, vive programado, vive como esclavo del pecado. Y ahora la pregunta es, bueno, pero ¿cómo podemos conocer la verdad? ¿Cómo podemos conocer la verdad? Y Juan 8, 31, 32 nos lo dice muy claramente. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy claro, es que miren que no hay ningún misterio en las palabras de Jesús. Jesús es muy claro, muy claro. Entonces, la única manera de ser libres es que conociendo la verdad. ¿Y cómo podemos conocer la verdad? Siendo discípulos de Jesús. ¿Y cómo podemos ser discípulos de Jesús? Permaneciendo en sus palabras, ¿cierto? Permaneciendo en sus palabras. Miren, es lo que Jesús nos está diciendo, pero al revés. Vamos a decirlo derecho y luego al revés nuevamente. Primero, si vosotros, es algo condicional, si vosotros permanecéis en mis palabras, van a ser verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Ahora vamos a decirlo al revés. Si nosotros queremos ser libres, tenemos que conocer la verdad y para conocer la verdad tenemos que ser discípulos de Jesús y para ser discípulos de Jesús debemos ¿qué? Permanecer en su palabra. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Es muy fácil. Ahora veámoslo de manera al revés. Si nosotros no permanecemos en las palabras de Jesús, no vamos a ser discípulos de Jesús. Y si no somos discípulos de Jesús, no vamos a conocer la verdad. Y si no conocemos la verdad, nunca vamos a ser libres. Nunca vamos a ser libres. Y si no somos libres, eternamente vamos a ser esclavos ¿de qué? De lo que hemos consumido, de cómo hemos sido programados, de cómo hemos sido condicionados. Vamos a ser esclavos del mundo, vamos a ser esclavos del pecado, vamos a ser esclavos del diablo, vamos a ser enemigos de Dios. Es lo que nos está diciendo la palabra. Miren que la palabra no es complicada.
Y nosotros podemos echarle la culpa a nuestro ADN, podemos echarle la culpa a nuestras hormonas, podemos echarle la culpa a nuestra crianza, a nuestros padres, a la cultura, al presidente de la república, podemos echarle la culpa al destino. Pero finalmente Jesús nos está dando la opción para salir de esa esclavitud. Nos está dando la opción para salir de todas esas situaciones tan adversas a nosotros. Jesús nos está dando la opción y en nuestra decisión tomar o no esa decisión, tomar o no esa opción, en nuestra decisión. Está en nosotros si queremos ser libres o queremos permanecer como esclavos. Y si queremos ser libres, la palabra nos está diciendo que debemos permanecer en su palabra. Y pongamos atención lo que nos dice aquí, nuevamente. Permanecen en mi palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, en mi palabra. Entonces miren que no es la palabra del ministro Down, ¿cierto? No es en las palabras del Papa Francisco, no es en las palabras de Daniel Aviv, no es en las palabras de Dante Hebel, no es en las palabras de Andrés Corso, no es en las palabras de tal gurú, ni de tal líder cristiano, no es en las palabras de cualquier persona, no es en las palabras de tal denominación, ni de tal dogma, ni de tal doctrina, ni de tal iglesia. ¿Es en las palabras de quién? De Jesús. Nosotros estamos llamados a permanecer en las palabras de quién? De Jesús. Para ser discípulos de Él, para ser discípulos de Él. Si no, entonces ustedes se convierten en discípulos míos, de discípulos del Papa Francisco, de discípulos de tal denominación, pero nosotros no estamos llamados a ser discípulos de otra persona, sino discípulos de Jesús, para ser realmente libres, para ser realmente libres. Y cuando nosotros permanecemos en las palabras de Jesús, nos hacemos discípulos de Él, conocemos la verdad y nos hacemos realmente libres. Porque solo en las palabras de Jesús hay bienestar, hay vida y hay libertad. Miren lo que dice Pedro muy sabiamente. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, dice Pedro. Pero hoy en día pareciera todo lo contrario. Es como, Señor, ¿cuándo tendremos la oportunidad de irnos? Ya estamos cansados de tus palabras tan repetitivas. Señor, qué pereza escuchar lo mismo todos los días. ¿Cuándo nos podremos ir? Es como si dijéramos lo mismo. Es como si dijéramos esto. Pero indudablemente, hoy en día, más que nunca, en este mundo tan caótico, donde reina la muerte, donde reina la destrucción, donde reina el desorden, debemos volver a las palabras de Jesús. Debemos permanecer allí, porque solo allí hay gracia y paz. Solo las palabras de Jesús, solo las palabras de Jesús son las que nos van a dar verdadera libertad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en plenitud, en bienestar, para que podamos vivir como fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. Ahora la pregunta que nos nace es, bueno, ¿y dónde encontramos las palabras de Jesús? ¿Dónde encontramos las palabras de Jesús? ¿Será en gozo santo? ¿Será digamos, en el redil, en comunidad, en su presencia, no sé, será en una iglesia? ¿Será en una denominación? ¿Será con tal persona? ¿Dónde encontramos la palabra de Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde encontramos las palabras de Jesús para permanecer allí, para hacernos discípulos, para conocer la verdad y para ser realmente libres? ¿Dónde? En la Biblia, en la Biblia, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. La Biblia es el único libro, la Biblia es el único lugar donde está la revelación de Dios. La Biblia. Y por lo tanto, si nosotros realmente queremos encontrar a Jesús y permanecer en sus palabras para encontrar la verdadera libertad, debemos ir a la Biblia, debemos volver a la Biblia. Y yo sé que a veces es mucho más fácil leer libros cristianos, a veces es mucho mejor para nosotros escuchar enseñanzas bíblicas o sermones por YouTube. Y no estoy diciendo que esté mal.
A veces son buenas herramientas para la vida de fe cuando son bíblicas. Cuando esas enseñanzas y esos sermones y esos libros cristianos son bíblicos. Son buenas herramientas que nos ayudan totalmente en nuestra vida de fe. Pero la voluntad de Dios finalmente es que cada uno de nosotros vayamos a la fuente, que nosotros vayamos a la revelación que, que está contenida en la Biblia. Esa es la verdadera voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros, que vayamos a escuchar constantemente esos sermones, esas enseñanzas bíblicas, esos libros, leer esos libros cristianos. Porque muchas personas se llenan de sermones, de enseñanzas bíblicas, de textos teológicos, pero nunca leen la Biblia. Pero pongámoslo de esta manera. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Que a uno le cuenten un chisme o ser testigo del evento que se está contando en el chisme? ¿Qué es mejor? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Que les cuenten el chisme o ver lo que pasó? Escuchar lo que pasó. ¿Qué es mejor? Personalmente, creo que es mucho mejor ser testigo de lo que ocurrió, ser testigo directo de cómo se accidentó, cómo se cayó el edificio, de cómo se pelearon, escuchar lo que se dijeron directamente es mucho mejor que escuchar los chismes de otra persona. No, es mucho mejor ver, es mucho mejor experimentar, es mucho mejor palpar, es mucho mejor. ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Ustedes qué dirían? ¿Es mucho mejor ver a la celebridad o escuchar a la otra persona que les digan, ah, mira, tal celebridad pasó por este lugar? ¿Qué sería mucho mejor? ¿Qué sería mucho mejor? Pienso yo que sería mucho mejor ver a esa celebridad en vivo y en directo, a escuchar a otra persona que le diga, ay, ¿sabes qué? Me encontré en el centro a tal persona. Es mucho mejor ver, es mucho mejor palpar, es mucho mejor oír. Y en este ejemplo podemos relacionar el chismoso con ese pastor que está escribiendo el libro o que está dando la enseñanza o que está dando el sermón. El pastor es ese chismoso que está contando un chisme, el chisme que está en la Biblia. Yo soy el chismoso en este momento que les está contando qué es lo que está en la Biblia. Pero ¿qué sería mejor? Que ustedes quedarse solo escuchando el chisme que yo les estoy contando o ustedes mismos participar de la revelación que está en la Biblia y poder luego ustedes ser los chismosos. Poder ustedes decir, es que yo experimenté, yo viví, yo recibí la revelación de Dios en su palabra. ¿Qué sería mucho mejor? ¿Qué es mejor? Y de nuevo, quiero aclarar, porque sé que de pronto algunos malinterpretan lo que yo estoy diciendo. No está mal leer libros cristianos, no está mal escuchar predicaciones y enseñanzas bíblicas, no está mal. De hecho, sirven mucho para la vida de fe y yo también leo libros cristianos, yo también escucho enseñanzas bíblicas, yo también escucho sermones. Pero finalmente, a lo que nosotros estamos llamados es a no quedarnos allí, sino utilizar esos métodos para que finalmente yo vaya a la Biblia. El mejor autor es aquel que hace que yo quiera tirar ese libro y quiera leer la Biblia. El mejor predicador es aquel que hace que yo estoy escuchando su enseñanza y quiera leer más la Biblia. Ese es un buen predicador. Y lo que el Señor quiere para nosotros es que cada uno experimente la revelación de Dios que está en sus escrituras. Y por eso, amados hermanos míos, debemos leer la Biblia. Debemos leer y leer y leer la Biblia. Eso es darle la autoridad. Cuando nosotros no leemos la Biblia, no le estamos dando la autoridad. No le estamos dando la autoridad, porque estamos diciendo, es más importante lo que me dice este pastor, lo que dice este autor o lo que yo pienso. Pero cuando nosotros leemos la Biblia constantemente, le estamos dando la autoridad. Y nos estamos permitiendo a nosotros mismos experimentar la revelación que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y por eso debemos leer y leer y leer la Biblia. Y yo sé que a veces es difícil.
Yo sé que a veces estamos muy ocupados. Yo sé que a veces nos frustra no poder entender a la primera. Pero todo lo que vale en este mundo, todo lo que tiene importancia en la vida, requiere tiempo y dedicación. Todo. El cónyuge, los hijos, la familia, los amigos, el crecimiento personal, el autocuidado, todo requiere tiempo y dedicación. Hoy en día, ¿por qué están mal los matrimonios? Yo les pregunto. ¿Por qué no les dedicamos tiempo y esfuerzo, tiempo y dedicación? Esposos, ¿saben por qué muchas de sus esposas están infelices en el matrimonio? Porque no les estamos dedicando tiempo y dedicación. Porque no les estamos dedicando ese esfuerzo. Yo le decía a alguien, y no es como para jactarme, yo a mi esposa le dedico tiempo para escribirle poemas, para escribirle canciones, para cantarle, dedico dinero para comprarle flores. Y por eso yo sé que ella me dice muchas gracias. Y ella a veces se pone a llorar porque yo se lo doy de sorpresa. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Y eso es algo muy natural. Y es algo del hombre, es algo psicológico del hombre. El hombre es solo capaz de hacer una cosa generalmente. Y por eso cuando el hombre trata de conquistar a una mujer, hace todo. Y todas las mujeres aquí estarán de acuerdo que cuando el esposo las conquistó, hizo de todo. Les daba flores, los llamaba y se venía desde Bello hasta, no sé, hasta Caldas caminando, solo para verlas un segundo, ¿cierto? Las llamaba todos los días y primero era cuelga tú, cuelga no, cuelga tú, cuelga tú, cuelga tú. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con los esposos? Como y perdónenme la palabra, como ya consiguieron a la mujer, como ya son ustedes de ellos, o como ellas ya son de ustedes, por así decirlo, ¿cierto? Obviamente no es una propiedad, pero para que lo entendamos, como ya alcanzó ese objetivo, ¿qué es lo que hace el hombre? Piensa en otros objetivos, pero eso es una gran equivocación. Y por eso muchas mujeres en los matrimonios están infelices, porque ya ese hombre que venía por mí desde Bello hasta Caldas, ese hombre que me traía flores, este hombre que me llamaba todos los días, ya no lo hace. Y para que nosotros restauremos nuestro matrimonio como hombres, y estoy hablándole a los hombres porque yo soy hombre, las mujeres también tendrán que pensar en lo suyo y las mujeres también tienen que dedicar su tiempo y su dedicación. Pero los hombres tenemos que empezar a dar prioridad a nuestras familias, a volver a enamorar a esas esposas, a volver a dedicarle tiempo y dedicación y esfuerzo a esas esposas. Si yo no sé cantar, le pongo la canción que a ella le gusta, traerle las flores, hacerle el desayuno, aún así esté quemado. Las mujeres no necesitan mucho, algo muy grande. Nosotros los hombres creemos que lo que quieren las mujeres de pronto es un Ferrari, pero hay veces lo único que necesitan es que uno les diga todos los días cuánto uno las ama. Es dedicar tiempo es poner tiempo y dedicación en ese matrimonio. Así restauramos el matrimonio. No es solo orar, Señor, ayuda a mi matrimonio, sino también poner en acción. Entonces, todo lo que en este mundo es valioso e importante requiere tiempo y dedicación. Como ya se los dije, el cónyuge, la esposa, el esposo, los hijos, la familia, los amigos, el crecimiento. Y lo mismo ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios también requiere que nosotros invirtamos tiempo y dedicación. Y debemos pedirle al Señor totalmente que nos dé esa voluntad y ese sentido de eternidad para que nosotros podamos comprender el valor y la importancia de escudriñar las Escrituras. Pero nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo. Hermanos míos, lo importante en esta predicación no es el experimento de Pablo, y se pueden olvidar de eso. Pero si ustedes entendieron el día de hoy que hay que leer y escudriñar las Escrituras, esta predicación fue un éxito.
Miren, hermanos, así como nosotros nos rebuscamos todos los días cómo ganar dinero, rebusquémonos la forma de estar más cercanos a la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, no a escuchar sermones que son buenos, como ya se los dije, pero más bien como, uy, ¿cómo puedo hacer que yo pueda leer más la Biblia durante el día? Tenemos en este momento ese grupo de lectura de la Biblia que está guiando Hilda súper bien y que la vez pasada lo hizo Claudia súper bien. Estoy muy agradecido con cada uno de los que ha guiado porque lo han hecho excelente. Esa es una opción. También podemos llamar a algún familiar, o algún hermano, o algún amigo para que leamos la Biblia juntos. Es otra opción. En YouTube hay muchas Biblias leídas. Entonces, mientras están ocupados haciendo el aseo, trabajando, en vez de estar escuchando reggaetón, más bien pónganse los audífonos para escuchar la Biblia. Y hay muchas versiones. Y ayuda mucho a veces escuchar la Biblia, en vez de leerla, escuchar, porque de pronto el Señor nos permite entender cosas más diferentes, porque hay personas que de pronto no es tan fácil leer, pero sí es más fácil escuchar. Entonces busquen en YouTube y si no saben, escriben al celular de la iglesia y mandamos el enlace para que encuentren cómo escuchar la Biblia. Pero hay muchas opciones. El problema es que nosotros no las buscamos. Seamos creativos para buscar cómo estar más en contacto con la Biblia. Nosotros creemos no tener disciplina, pero realmente todos tenemos disciplina. Todos los días nos bañamos, todos los días nos cepillamos. Eso ya es tener disciplina. El bañarse y el cepillarse todos los días es tener una disciplina. Entonces, simplemente es ejercer un poco más de disciplina para leer la Biblia. ¿Listo? No importa que al principio no entendamos la palabra, poco a poco lo vamos a ir haciendo. Realmente nadie entiende la Biblia a la primera, pero versículo a versículo, capítulo a capítulo, día a día, uno va comprendiendo más, porque el Señor va viendo la fidelidad de uno y nos va revelando más. Lo mejor que uno puede hacer para la vida de uno es experimentar la revelación de Dios a primera mano. Hermanos, tengamos claro esto. La lectura de la palabra, el escudriñamiento, el estudio de la Biblia, la comprensión de la Biblia, no es algo dedicado, no es algo limitado únicamente a los pastores o a los líderes de la iglesia, sino que es para todos. Porque lo que yo estoy haciendo hoy es espiritual, pero también lo que ustedes hacen cada día es espiritual. Y para esa espiritualidad necesitamos la palabra de Dios. Además, hermanos, lamentablemente, y con el dolor en el corazón se los digo, hay muchas personas que han utilizado muy mal la palabra, por ignorancia o por maldad. Han utilizado muy erróneamente la palabra y por eso han causado guerras. Por ejemplo, miremos las cruzadas. Eso es por una mala interpretación de la palabra de Dios. Es por una mala interpretación y porque se dejaron llevar por sus pasiones. No es porque la Biblia sea mala, es porque ellos eran malos y porque su interpretación estaba errónea. Y hoy no es diferente. Hay muchos pastores que por ignorancia o por maldad están enseñando barbaridades bíblicas, barbaridades, cosas terribles bíblicamente. Por ejemplo, la teología de la prosperidad. Entonces, que si tú no diezmas, entonces Dios te va a castigar y te va a empobrecer, pero si tú diezmas más y ofrendas más, Dios te va a prosperar más. Eso es lo que dicen. No está eso en la Biblia. O por ejemplo, la confesión positiva. Es decir, si tú declaras, si tú decretas, si tú pides, eso es lo que vas a recibir. Lo que dices es lo que recibes. Eso es una barbaridad bíblica, eso no está en la Biblia, no tiene soporte bíblico. Y la gente, los pastores, por ignorancia o por maldad, adulteran la palabra de Dios. Y de esta manera le roban a la gente, decepcionan a la gente, descarrían a la gente de lo que realmente el Señor quiere. Y nosotros tenemos también la responsabilidad ahí, porque no estamos leyendo nuestras Biblias. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que leer la Biblia para que no nos metan, ¿cómo es que se dice? Gato por liebre o algo así. Para que no nos metan gato por liebre. Nosotros tenemos que tener los ojos abiertos.
los oídos abiertos. ¿Y cómo? Leyendo las escrituras. Leyendo las escrituras. Sabiendo qué es lo que dice y lo que no dice. ¿Alguno de ustedes de pronto sabe qué puede causar el alcohol adulterado? ¿Saben qué puede causar? Ceguera. Tomen alcohol adulterado, les va a producir ceguera. De la misma manera, la palabra adulterada produce ceguera espiritual. Produce ceguera espiritual y por eso hay tantos ciegos en esas iglesias tan grandes. Y no digo que todas las iglesias grandes sean malas, pero la mayoría de la gente va allá porque escuchan lo que quieren escuchar. Entonces, hermanos, escudriñemos las escrituras, leamos las escrituras, como el Señor quiere que nosotros las interpretemos, que es en todo el contexto, ¿cierto? Que en todo el contexto. Por eso nosotros vemos lo que nos dice Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. Entonces Jesús dice muchas veces, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, miren, ustedes creyeron que era así, ¿cierto? Ustedes creyeron que era de esta manera. Ustedes creyeron, a ustedes les habían explicado eso sin contexto. Los falsos maestros, los falsos pastores les hablaron, por así decirlo, en su época, de la teología de la prosperidad y de la confesión positiva. Ustedes oyeron esto, pero no, es esto. Y por eso debemos pedirle al Señor que Él nos permita interpretar la palabra como Él realmente anheló que fuera escrita. Y para eso debemos estar en medio de la oración y en medio de la inspiración del Espíritu Santo, para pedirle al Señor que podamos entender el texto como lo quería el verdadero autor, que es Dios. Hermanos, puede que en algún momento yo me vaya, que yo desaparezca y que no haya nadie que les enseñe la palabra. Entonces, ¿qué va a hacer de ustedes? ¿Simplemente se van a tirar? No. Y por eso hoy yo los estoy invitando. Y la palabra nos está invitando a que leamos la palabra, que escudriñemos las escrituras, que le demos autoridad a la Biblia. Porque en el transcurso de la vida van a haber momentos en los que vamos a necesitar esa palabra y no la vamos a tener en la Biblia, pero va a estar en el corazón si es que la hemos leído constantemente. Va a estar en nuestra mente y sobre todo va a estar en nuestro espíritu. Mucha gente que es encarcelada por ser cristiana no tiene Biblia, pero lo único que tiene es todos esos versículos que pudo aprenderse. Y de la misma manera, para ello nosotros debemos leer y leer y leer. Además, una cosa que yo he comprendido a través de la vida es que muchas veces la única Biblia y el único evangelio que muchas personas van a leer somos nosotros. La única Biblia y el único evangelio que muchos ateos y que muchas personas del mundo van a leer van a ser nosotros. Nosotros vamos a hacer ese evangelio que ellos van a leer. Y para que nosotros podamos ser un verdadero evangelio y un evangelio que les dé vida, tenemos que llenarnos del verdadero evangelio que es Jesús. Y debemos llenarnos de sus palabras. Hermanos, de todo corazón el día de hoy, y con ruego y con súplica, yo se los pido de todo corazón, acerquémonos a la Biblia. Empecemos a leer y a meditar y a escudriñar más las escrituras. Vamos a ver qué nos dice, ya como para que concluyamos, qué nos dice aquí Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, miren, Dios nos está dando la clave para que nuestro camino prospere y para que todo nos salga bien. ¿Cuál es la clave? Meditar en su palabra. Meditar en su palabra. Y para meditar en ella, ¿qué hay que hacer? Leerla. Ahora, no seamos malos, no seamos necios, porque cuando la palabra nos habla de prosperar, no nos está hablando de dinero. Y cuando nos habla de que todo saldrá bien, no significa que los negocios y que todo, no. En el Antiguo Testamento, para que tengan claro, generalmente cuando nos habla de prosperar y de que todo saldrá bien, nos está hablando de que con el esfuerzo que nosotros hagamos va a producir fruto. Yo no estoy diciendo que Dios nos quiere pobres y no, eso no es lo que estoy diciendo. Pero no podemos materializarlo todo.
No podemos materializarlo todo. ¿Listo? Pero lo que la palabra nos está diciendo es, el Señor va a prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien, pero, si meditamos en su palabra. Si meditamos en su palabra. Y luego, 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, miren, la palabra aquí nos está enseñando que la palabra nos va a guiar bien, nos va a guiar bien. Y no hay buen cristiano, no hay buen cristiano que realmente que realmente esté firme en su palabra, que le vaya mal, que le vaya mal. Y no estoy hablando económicamente. Y eso que yo creo de todo corazón que el Señor provee. Pero aquel que realmente camina en la palabra no tiene razón para irle mal en la vida. No tiene razón. Y como ya les dije, no estoy hablando de económicamente, sino más bien en la forma en que los que le rodean realmente le admiran. Hermanos, volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Miren lo que nos dice Alder. La suma de tu palabra es verdad. Amén. Lean el Salmo 119. Dice cosas hermosas. Listo. Ustedes van a ver que en el Salmo 119 van a Aleph, van a ver como que hay como unos títulos pequeños, ¿cierto? Realmente esos no son nombres. No es que el autor de esta parte de este Salmo es Aleph, ¿cierto? No. Lo que ustedes van a ver ahí, Aleph y un montón de nombres raros ahí como en pequeños títulos, ustedes luego ven en la Biblia, simplemente son los nombres de las letras en hebreo, ¿listo? Son A, B, C, D, E, F, ¿cierto? Y van a ver que es muy bonito porque si nosotros lo viéramos en hebreo sería más hermoso. Luego podemos hablar de eso, pero concentrémonos aquí nuevamente. La invitación hoy, la invitación del día de hoy es, volvamos a la palabra, volvamos a la palabra, volvamos a leer, a escudriñar las escrituras. Volvamos a dedicarle tiempo a la palabra. Si alguno de ustedes lo estaba haciendo y desfalleció, vuelva a hacerlo otra vez, vuelva a hacerlo, vuelva a la palabra. Hoy la invitación es vuelva a la palabra. Y yo sé que alguno muy sabio va a decir, bueno, pero de nada sirve leer la Biblia y si uno se pone en práctica. Totalmente cierto. Y eso ya se los había dicho muchas veces yo. Pero el énfasis del día de hoy es volvamos a la palabra. Leamos la palabra, porque de nada sirve yo hacer sin conocer la palabra. Porque yo puedo actuar según mis emociones, según lo que yo pienso que es lo mejor, pero puede que no sea la voluntad de Dios. De hecho, un pastor en Corea recomienda no orar si uno no lee la palabra, porque puede que ore mal. Pues yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero entiendo por qué lo dice. Porque muchas veces nosotros oramos no según la voluntad de Dios. Y por eso, cuando no recibimos la respuesta, nos decepcionamos y decimos que Dios no me escucha, pero es porque no oramos según su voluntad. Pero debemos conocer la Biblia. Para ello debemos leer, debemos meditar y debemos escudriñar las escrituras. Listo, hermanos. Bueno, vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias